Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 9. Volvemos a enviar saludos a todos los que se pueden conectar. Palabra de salvación, estamos aquí por la gracia de Dios para compartir este tiempo con lo que Dios dice. Y nuestro tema para hoy es Dios es fiel. Primera de Corintios, el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Enviamos saludos a todos aquellos queridos hermanos que se conectan y nos apoyan con sus oraciones, deseando que todo esto sea para bendición de todos y para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que vamos a leer, vamos a añadir otros versículos y esperamos que Dios nos dé su bendición, que sea para todos. Él bendiga su palabra. Estimados oyentes, la semana pasada tocamos este tema de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y esta carta el apóstol Pablo va a escribir por muchas necesidades tienen ellos. Hay cosas que deben ser corregidas en la vida de la iglesia. Pero él está optimista, el apóstol Pablo, acerca de ellos y su optimismo no está basado en lo que ellos eran, sino que Dios es fiel y la fidelidad que los había llevado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos dice este versículo, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué base tan preciosa y de tanto ánimo saber que el apóstol Pablo sí va a corregir a la iglesia, a los creyentes, personas que se reunían para servir a Dios, pero confiando que Dios es fiel. Voy a citarles un versículo en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se destaca la fidelidad de Dios. Entonces, debemos acudir a Dios como un Dios fiel, un Dios de esperanza, y esto va a transformar nuestra visión del presente y del futuro. Queremos aprender a tener una visión correcta de la fidelidad de Dios, y para esto es nuestro estudio, nuestro tiempo aquí. Y voy a repasar los términos que se usan en el Antiguo Testamento acerca de esta palabra fidelidad. Hay 4 términos en el Antiguo Testamento. Uno se llama emet, y eso destaca la fidelidad. Otra, emuna, firmeza o fiabilidad. Otra, eset, lealtad. Y sacar, que significa recordar. Cada uno de estos términos destacan diferentes aspectos del concepto de la fidelidad. Y del que estamos tratando hoy es la palabra emet, que aparece 127 veces y se traduce con más frecuencia como fidelidad. La idea de esta palabra, la idea central, es referirse a lo que es verdad. Y lo vimos en Abraham la semana pasada, en Isaac, en Jacob, en Moisés y en David, como Dios fiel a su palabra. Hoy vamos a tratar a otra persona y es la esposa de Abraham, Sara. Estimados oyentes, la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra. Él prometió salvar y mantendrá su promesa para siempre. Él es digno de nuestra confianza. Él es un Dios fiel. Y Él nunca va a fallar a sus promesas. Entonces usted y yo podemos acercarnos con completa libertad, que tenemos un Dios que es fiel. Y esto es una fuente de consuelo, de fortaleza para todos aquellos que por la gracia de Dios hemos llegado a conocer a su Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esto nos da consuelo saber que Dios, a pesar de nuestras fallas y sufrimientos, Dios es fiel. Voy a citar Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz
aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Hoy vamos a pensar un poco en esta mujer, porque Abraham, él estaba convencido de la palabra de Dios, y dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, leíamos la semana pasada también, que dice, no se debilitó, versículo 19, en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham fue probado y él siguió creyendo en la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. Y hoy queremos ver a su esposa, Sara, porque dice, se destaca allí en los héroes de la fe, esta mujer Sara. Dice, por la fe Sara, la misma Sara, siendo estéril, era estéril, estaba comprobado, pero aparte de eso, ya era una señora vieja, adulta. Pero dice ella, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Y la palabra creer aquí también se traduce como confió o consideró que era fiel el que había prometido. Ahora quiero que veamos esta historia. Le voy a citar y léalo usted allí en Génesis, en el capítulo 18, cuando Abraham recibió la visita del Señor y 2 ángeles, y él va a atenderlos a ellos, y el Señor le va a decir que por este tiempo, el año que viene, tú vas a abrazar un hijo, tendrás un hijo, pero dice que Sara, en su incredulidad, se rió. O sea, la fe de Sara no era completa, no era perfecta al principio. Primero se ríe con incredulidad. Ella no creía. Y entonces, cuando leemos allí en Génesis capítulo 18, que le preguntan por qué se rió Sara, ella tenía miedo. Y ella va a negar, yo no me he reído. Pues sí. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz ya vieja? En versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces su fe inicialmente no es una fe completa. Ella sí cree en Dios, no es que no cree en Dios. Lo que se le hacía muy difícil, que en ese anuncio que le estaban dando podía cumplirse. Entonces uno lo deja en el capítulo 18, y si nos quedáramos allí, estimados oyentes, diríamos, bueno, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo es que el capítulo 19 ahora se está riendo, pero ahora se está riendo con fe? Bueno, nos va a ayudar este versículo de Hebreos capítulo 11. Recibió fuerza para concebir. Esa fuerza que ella recibió vino después de esto, de esa visita, porque ella creyó que era fiel quien había prometido. O sea, tener fe es creer que Dios es fiel. Y le repito, tener fe es creer que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Tiene toda la capacidad para cumplir sus promesas. Tener fe. Ella creyó. Pero esa fe le permitió que ella recibió fuerza para concebir. Fuerza que no tenía. Estaba fuera de la edad, su matriz estaba muerta, pero ella recibió fuerza y Dios le dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por la fe. Ella creyó. Ella creyó
quien era fiel, el que había prometido, el que había dado la promesa, y ella va a recibir esta bendición. Quiero aplicarles a todos nosotros en esta hora que estaré hablando a alguien que ve algo en su vida como imposible. Ya es estéril, no lo ha logrado en su vida, no lo ha alcanzado. Bueno, la palabra de Dios nos anima a creer en un Dios fiel. Fiel es Dios. Y debemos aprender estas palabras. Fiel es Dios. Eso nos da descanso, nos da tranquilidad al considerar que fiel es Dios. Dios sí va a cumplir. Su palabra es verdad. Y lo que Él promete, claro que tiene cumplimiento. Y para esta mujer había el anuncio, ella se ríe en incredulidad y luego aprendió a reírse con fe. Porque usted da la página siguiente y capítulo 21 y dice que Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ahora ella se ríe, pero se está riendo en fe. Y eso es el significado del nombre Isaac, risa. Y esto nos expresa la alegría, el gozo que había después de la incredulidad. Y quiero pensar, estimado oyente, en un caso en el Nuevo Testamento que también está asociado con lo imposible, la muerte. Porque ella, su matriz, estaba estéril, estaba muerta. Esa es la palabra en Romanos capítulo 4. Y nos dice Marcos capítulo 5 el caso de un hombre llamado Jairo. Jairo trajo la noticia al Señor Jesucristo diciendo que su hija estaba agonizando. En el camino el Señor se detuvo para atender a una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. Esta mujer recibió la bendición del Señor, fue sanada, y en eso llega la noticia y le dicen a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Jairo, esto es la verdad, se acabó. Hasta aquí llegó, ya no hay nada que hacer. La palabra de Jesús, del Señor para Jairo es, no temas, cree solamente. No temas, sigue creyendo. Y estamos pensando en una mujer que era estéril y su vientre está muerto y ella creyó que fiel es el que ha prometido. Y Jairo recibe las palabras de aliento y de consuelo del mismo Señor Jesucristo. No temas, sigue creyendo. Tú sigue creyendo. No tienes que ver, no tienes que oír. Tienes que oír lo que dice Dios. No, las voces alrededor de Jairo era tristeza, era verdad, si estaba muerta su hija. Pero el Señor dice, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Cristo iba a la casa de Jairo. No iba a decir, llegué tarde. No, Dios nunca llega tarde. Él nunca, estimado oyente, va a fallar. Jamás. Y usted está escuchando este mensaje porque Dios es fiel. Y usted tiene hoy una necesidad y Dios la conoce exactamente. Dios sabe lo que usted necesita hoy. Y estamos aquí para leer este precioso libro, la palabra de Dios que es viva y es eficaz. ¿Qué pasó con Jairo? Jairo creyó. Jairo llegó a la casa, el Señor sacó a los incrédulos, se quedó con la mamá de la niña, el padre de la niña, 3 discípulos y Jesús. Hay 6 personas vivas y la que está muerta 7. Y el Señor con la puerta cerrada va a decir, niña, a ti te digo, levántate, y se incorporó. Y ellos se maravillaron, creyeron en Él. Sigue creyendo. Sara, nuestro pasaje de hoy, vemos la fidelidad de Dios, fiel. Y el apóstol Pablo anima a Timoteo y él dice, si fuéramos infieles, vemos algo de esa fe de Sara que era incompleta, no estaba completa todavía. Y uno diría, ¿qué está pasando, Sara? Tienes que creer. Bueno, iba en el desarrollo, si fuéramos infieles, Él
permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Él no puede negarse a sí mismo. Él se mantiene fiel a nosotros. Él no puede faltar a su promesa. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar quién es. Él sigue siendo fiel. Qué alegría, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, de un Dios que es fiel y nunca va a cambiar. Jamás. ¿Qué nos dice aquí en Hebreos? Que salieron como las estrellas del cielo en multitud. Por la fe, Sara y Abraham le nacieron miles, millones de descendientes. Su fe tuvo un impacto en más de vida de lo que ellos podían imaginar. Confiaron. Dios es fiel. Estimado oyente, Dios es fiel y no va a fallar. Y cuando anoten la palabra de Dios, las veces que Dios nos dice que Él es fiel. Y uno de esos versículos muy preciosos en el Nuevo Testamento es 1 de Juan 1:9. Le invito a que lo lea, lo escriba, lo memorice y en oración reflexione lo que Dios dice. Dice, si confesamos nuestros pecados. ¿A quién? A Él. ¿A quién? Él es fiel y justo. ¿Quién? Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Qué bonito es leer la Biblia. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:7. El versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios es fiel. Y mirar al Calvario y contemplar a su Hijo amado que murió por los pecadores. Y ojalá que hoy lo entienda esta verdad ya de una vez para siempre. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando usted entiende esta verdad tan importante, sí, por supuesto, soy un pecador, perdido, destituido de la gloria de Dios, pero Dios me amó tanto, tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Murió, sufrió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, vive, ha resucitado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Y Juan nos dice en su epístola, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2 nos dice que ellos tenían la seguridad del perdón de pecados porque habían sido perdonados en su nombre. Lo que Cristo es, lo que Cristo hizo. Así que volviendo a nuestro caso del Dios fiel, el que dice la verdad, el que nos dice lo que es cierto. Sara confió, recibió fuerza. La misma Sara recibió fuerza que ella no tenía, que no podía producir, solamente Dios. Y aún siendo fuera de tiempo, porque ella creyó, porque ella confió y consideró que era fiel. El que lo había prometido era fiel. Ella era fiel, ella creyó en el Dios fiel y ella estaba tan segura que tenía toda la capacidad de cumplir sus promesas. Todas. Esa fe le permitió a ella tener esa fuerza para concebir. Hoy usted es salvo, es salva, no lo sé. Gracias a Dios que está escuchando el mensaje de salvación. Gracias a Dios por este medio que podemos llegar a su hogar o el lugar de trabajo. Y permítame animarle, mi querido oyente, que hoy mismo no dé un día más para descansar en lo que Cristo hizo en la cruz, confiar en el que murió y resucitó y viene otra vez. Y aprenda, fiel es Dios, fiel, Él es justo. Permanece siempre fiel, nunca va a cambiar. Y Él quiere salvarle a usted y perdonarle todos sus pecados. Y que desde hoy usted tenga la paz de saber que está en Cristo. Y nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas.
y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, y cité antes 2 Corintios 5:17. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Nos da una salvación eterna y segura. No se pierde, jamás. Porque eso entonces sería negar la fidelidad de Dios. Pensar que Dios puede fallar. No. Lo que Él comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él dijo a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, es nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No es que yo me puedo soltar. No, es Él el que me tiene, es Él el que me salva. Él es el que me salvó y me salva cada día en su gracia. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios para confiar. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. El apóstol Pablo está destacando la gracia de Dios, lo que había sido para estos creyentes y las necesidades que ellos tenían. Él tenía tranquilidad, que fiel es Dios. Y Dios no va a dejar su trabajo a media. La persona que es redimida, perdonado, limpio por la sangre de Cristo, un hijo de Dios para siempre, jamás se va a perder. Así que usted, si no es salva, no es salvo, hoy venga a Cristo. Por la fe confíe en Él, crea en Él, creyendo la palabra de Dios, confiando en la obra que Cristo hizo en la cruz. Usted obtiene desde hoy para siempre la salvación de su preciosa alma, el perdón de todos sus pecados, todos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que le animo, mi estimado oyente, venga a Cristo, confíe en Él como su Señor y Salvador y gozará el perdón, la vida eterna. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres.